Y nos vamos a ir ahora al Extremo Oriente, donde vienen pasando varias cosas muy importantes. En China, primero fue la Organización para la Cooperación de Shanghái, que reunió realmente a muchos dictadores muy importantes y a muchos países relevantes también de Asia, con una cumbre clave como la que mantuvieron Xi Jinping, Vladimir Putin y Narendra Modi, quizás tres de las grandes potencias de Oriente, las tres grandes potencias de Oriente, sin el casi. Estamos viendo desde esta mañana, aunque nosotros en América Latina lo vimos anoche, ocurrió esta mañana, hora de China, en un despliegue de fuerza muy relevante por parte del régimen chino, con el desfile. Ahora vamos a estar viendo algunas imágenes de lo que fue ese desfile militar que organizó Xi Jinping, y con la presencia en primera fila del mismo Putin, que ya está allí desde hace más de 72 horas, y del otro dictador que faltaba, de Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Ese fue el escenario para que Vladimir Putin le enviara un mensaje a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, diciendo por primera vez que está dispuesto a recibirlo en territorio ruso, en Moscú. Mira. Я никогда не отказывался от этого. Если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным, возможным результатам. Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал, да, это возможно. Ну, в конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится. Esta es una respuesta a un mensaje que Donald Trump le había dado anoche. Ahora te voy a mostrar el mensaje que publicaba Trump, volviendo una vez más a oscilar del otro lado del fiel de la balanza en relación a su vínculo con Putin, que a veces va de la amistad a las amenazas y la decepción, de la amistad a las amenazas y la decepción. Bueno, volvió, parece, por el lado de la decepción y luego alguna advertencia. Ahora, inmediatamente después de decir lo que acabas de escuchar, donde se mostraba dispuesto entonces a recibirlo a Zelensky, hace una serie de declaraciones Putin, diciendo que hay que ver si tiene sentido el encuentro con Zelensky, porque Zelensky tendría que estar dispuesto a modificar un montón de cosas desde la perspectiva rusa. Claro, Zelensky tendría que estar dispuesto a una rendición incondicional para que tenga sentido encontrarse. Palabras más, palabras menos, pero escúchalo en boca del propio Putin. Мы еще в 2022 году предлагали украинским властям с уважением отнестись к выбору тех людей, которые проживают на юго-востоке Украины, вывести оттуда свои войска и закончить этот конфликт немедленно. И должен сказать, что в целом это не вызывало полного отторжения. Но после того, как мы по настоятельным призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация поменялась, и нам сказали, ну, почти дословно следующее: теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам. Вот я не помню, говорил я когда-то это публично или нет, но вот это звучало примерно так. Мне, тем не менее, представляется, что если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. Тем более, что мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. И мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем. Es clave esa parte final del complemento de este discurso, donde dice, bueno, nosotros vamos a alcanzar todos nuestros objetivos. La pregunta es si lo podemos hacer por la vía de una negociación o tendremos que seguir por la vía militar. Lo que está queriendo decir aquí es, nosotros sabemos que por la vía militar podemos alcanzar todos nuestros objetivos. Y es la razón por la cual, más allá de todos los diálogos, los gestos, las conversaciones telefónicas y también presenciales con Donald Trump,
es la razón por la cual después nunca termina cediendo en sus pretensiones el presidente de Rusia. Esa es la cuestión central cuando hablamos de este conflicto. Y nada hace pensar, por más que Putin diga que hay una luz al final del túnel, nada hace pensar que haya habido un cambio sustancial en las pretensiones de Putin. Es verdad, algunas cuestiones él las fue moviendo por la presión de Estados Unidos, pero en lo esencial todavía sigue siendo bastante inflexible, lo que hace muy difícil imaginar un entendimiento. Por eso, Trump ayer, primero en una entrevista y luego en una conferencia, volvió a hablar de la decepción que siente frente a Vladimir Putin. Escúchalo. I'm very disappointed in him. He and I always had a great relationship. Very disappointed. Thousands of people are dying. They're not Americans that are dying, but they're Russians and they're Ukrainians, and there's thousands, and it's a war that makes no sense. And it would have never started if I were president, and that's what bothers me even more, because the election was totally rigged, and it's a shame. We'll see what happens, but I'm very disappointed in President Putin. I can say that. And we'll be doing something to help people live. You know, it's not a question of Ukraine. It's help people live. 7,000 people are dying every single week. Soldiers, mostly. But 7,000 people. And if I can help to stop that, I think I have an obligation to do it. Después de decir esto, después de plantear esta decepción en una entrevista telefónica, habla Trump cuando hace esta conferencia de prensa donde anuncia el ataque sobre el barco con droga proveniente de Venezuela, habla acerca de las decisiones que puede tomar a futuro frente a Vladimir Putin. Yeah, I don't want to. I have learned things that will be very interesting. I think in the next few days you'll find out. Will there be any consequences if there isn't some type of announcement of a meeting with President Putin and President Zelensky? Yeah, there will be. We're going to see what happens. We're going to see what they do and what happens. I'm watching it very closely. Last week they lost 7,000 between the two countries, 7,313 soldiers to be somewhat exact, for no reason whatsoever. And they're Russian and they're Ukrainian, but, you know, they're soldiers. I want to see it end. Yeah. Bueno, vamos a ver en las próximas semanas qué decisión tomamos, en la misma línea de lo que acaba de decir en el Salón Oval al lado del presidente de Polonia. Trump, que una vez más entonces dice no dieron resultado de las negociaciones con Putin, tendremos que volver a presionar. Ya empieza a ser una especie de juego que se repite sin que se modifique nada en el terreno, ¿no? Más allá de que fue un gesto muy importante haber conseguido que Putin vaya hasta Estados Unidos, vaya hasta Alaska, que se dieran todos los diálogos que se produjeron. En los hechos todavía parece muy lejana la posibilidad de un acuerdo, y eso es lo que queda de alguna forma en evidencia de esta manera. Ahora, Putin, mientras tanto, también está muy tranquilo porque se da cuenta la fuerza que hay del lado de enfrente a donde están parados Estados Unidos y Europa, donde está parado Occidente. Un frente que es cada vez más sólido, cada vez más potente y cada vez más ubicado detrás del liderazgo de Xi Jinping, detrás del liderazgo de China. Ese es el mensaje que dejó lo que ocurrió esta mañana, hora china. Nosotros lo vimos anoche, cuando se realizó este tremendo desfile por los 80 años de la derrota de Japón y del triunfo de China en la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero que veas primero la imagen, que para mí resume mejor lo que está pasando y lo que dejan estos días de mucha actividad desde China. Podríamos titularla como la banda de Xi Jinping. Una imagen Este es el resumen del desfile. Este es el resumen del desfile. Esta es la forma en la cual salían todos. Ahí está. Esta es la foto que quería. Mirá lo que es esta foto. Mirá lo que es esta foto.
Vos acá tenés prácticamente todos los líderes de Asia. Te va a costar muchísimo encontrar un solo líder democráticamente electo. Me pararía para mostrarte uno por uno. En el centro está Xi Jinping. A la derecha está Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. A la izquierda lo ves a Vladimir Putin. Si te vas un poquito atrás, está a la derecha de la imagen Alexander Lukashenko, dictador de Bielorrusia. Lo tenés a Suharto un poquito más atrás, que es el presidente de Indonesia. Lo tenés medio escondido en el centro a Masoud Pezeshkian, el presidente de la República Islámica de Irán. Lo tenés un poquito más atrás a Ilham Aliyev, el presidente de Azerbaiyán. Todos detrás de Xi Jinping. Es de una potencia esta imagen, porque obviamente China la difunde porque es la que quiere proyectar, pero porque todos sabían que se estaban prestando a eso. Esto Trump lo estaba viendo, Occidente lo tiene que estar viendo. Estamos en un mundo donde las grandes potencias no occidentales, potencias económicas, China, India, potencias demográficas, China, India, podríamos sumar a otras, a Indonesia, por ejemplo, en este caso también, potencias militares, y acá tenemos que sumar también, por ejemplo, a Corea del Norte, que es una potencia nuclear, empiezan a jugar en conjunto, empiezan a cooperar entre sí. Esto es un problema gigantesco, porque Estados Unidos durante muchos años, fue la doctrina Nixon esta, se dedicó a dividir a todas las potencias enemigas de Estados Unidos. Con una lógica, dividir y reinarás. Mantenelos enfrentados entre sí y entonces van a ser mucho más controlables. Hoy los vemos mucho más fuertes que hace 30, 40 años porque son económica, militar y políticamente más fuertes de lo que eran hace 30, 40 años, pero encima coordinados. Este es el desastre en términos de estrategia geopolítica que viene llevando adelante Occidente en las últimas décadas. Solo por el desastre de lineamiento estratégico de todos los gobiernos que ha tenido los principales países de Occidente en los últimos 30 o 40 años, se puede entender que hoy todos los países que son enemigos de Occidente actúen de forma coordinada como estamos viendo. Bueno, esta es la realidad del mundo que se viene, un mundo donde, insisto, repasemos ahora sí algunas imágenes de lo que fue, lo que ocurrió esta mañana, por ejemplo con este desfile, porque fue impresionante también, obviamente. Esto es parte de la demostración de fuerza y poder. Este es un resumen de 1 minuto de un desfile que incluyó a cerca de 10.000 efectivos, a cientos de aviones despegando y volando en formación. Acá tenés a 26 helicópteros que formaban el número 80. Hay que coordinar a 26 helicópteros volando juntos. No son drones, son helicópteros piloteados. Un despliegue que además tuvo más de 100 aeronaves. Si contamos todos los misiles también balísticos que fueron exhibidos, tenés misiles hipersónicos, misiles balísticos intercontinentales, drones, bueno, todo tipo de sistemas de armas que exhibió China con la coordinación perfecta, que es también un mensaje. Porque ¿cuál es el mensaje? Bueno, es mucho más fuerte el Estado, es mucho más fuerte una sociedad con características totalitarias que una sociedad donde el que prima es el individuo. Es decir, acá no hay libertad. Es una reivindicación de las sociedades con rasgos totalitarios, donde el individuo es aplastado por el Estado si es necesario. Son valores completamente opuestos a Occidente. Hacia eso se dirige de alguna forma parte del mundo no occidental. Y obviamente por eso es tan relevante que Xi Jinping esté sosteniendo hoy a 2 dictadores que son un peligro para la humanidad. Porque por un lado lo tenés a Vladimir Putin, fíjate el lugar que les dio a Putin y a Kim Jong-un, a Vladimir Putin, que está causando un desastre en Ucrania desde hace 3 años y medio. Y del otro lado lo tenés al hombre misil, a Rocketman, que es Kim Jong-un, que viene amenazando con un programa nuclear y con devastar nuclearmente al este de Asia y eventualmente más allá también. Que hoy estos actores que en otro momento serían considerados paria, sean elevados a este lugar por Xi Jinping, habla de que ya no importan ni los derechos humanos, ni la democracia, ni la libertad. Vamos a un lugar bastante más complicado y esto Occidente tiene que tomar nota. Esto con curiosidades, por ejemplo, como lo que fue todo el operativo de limpieza
que se produjo luego de la reunión que habían mantenido Kim Jong-un con Vladimir Putin. Fíjate esto, estos son los colaboradores de Kim, limpiando todo, que no quede ningún rastro de nada. Bueno, muy probablemente sea para que no puedan tener un rastro de ADN del dictador. No te quepa ninguna duda que tiene que ver con eso. Por eso se llaman los vasos, limpian todo. ¿Por qué? Y bueno, porque puede haber caído un pelo es ADN, y por ahí pueden obtener... Fíjate, hasta limpian el posabrazos, el apoyabrazos. Muy impresionante, ¿eh? Cosas que... perdón. Cosas que habitualmente no se ven. Fíjate, limpiando absolutamente todo. Esto no es pulcritud. De eso se encargarían los anfitriones. Pero si ves, este hombre tiene la banderita de Corea del Norte. A ver si lo llevamos a ver, lo vamos a ver bien. Tiene la bandera de Corea del Norte. Es un funcionario de Kim, bueno, asegurando que no quede ahí ningún rastro del líder norcoreano. Bueno, lo veíamos recién en vivo a Trump, que dijo: yo vi esa demostración y entendí de qué se trataba, y por eso publicaba esto Trump mientras veía el desfile. Un desfile que, por cierto, debe haber admirado Trump, porque le encantaría que Estados Unidos pueda armar un desfile con ese nivel de despliegue y con esa proyección de fuerza. Le encantaría, obviamente es más difícil en una sociedad democrática. La gran pregunta para ser respondida es si el presidente Xi de China va a mencionar la enorme cantidad de ayuda y la sangre que Estados Unidos ofreció a China para ayudarla a asegurar su libertad de un invasor muy poco amigable. Claro, se está refiriendo a la guerra con Japón. Muchos estadounidenses murieron en la lucha de China por la victoria y la gloria. Espero que sean correspondientemente honrados y rememorados por su valentía y su sacrificio. Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo de China tengan una gran y duradera celebración en este día. Por favor, y acá le habla directamente a Xi, por favor, dele y hágale llegar mi más cálido saludo a Vladimir Putin y a Kim Jong-un mientras conspiran contra los Estados Unidos de América. Mientras conspiran contra los Estados Unidos de América. Bueno, está claro. Ahora, Trump tiene parte de responsabilidad en esto. Hay algo de esa estrategia tan agresiva que tiene hoy en términos de política exterior de Estados Unidos, que de alguna forma los lleva también a todos a querer estar más juntitos entre ellos. Entonces, es difícil también. Hoy, desde China, el vocero de Putin, Dmitry Peskov, le respondió a Trump por esta aseveración. Escuchémoslo. Будем надеяться, что речь шла о каком-то переносном смысле, что это не в прямом смысле, тем более, что никакие заговоры никто не строит. И, собственно, отношения России с партнерами на Востоке, особенно с Китайской Народной Республикой, с другими странами, с Корейской Народной Демократической Республикой, взаимодействие в рамках многосторонних форматов, таких как ШОС, БРИКС, другие, осуществляется во благо, а не против кого-то. Вот принцип это во благо народов наших стран, а не против третьих стран. Поэтому никто никаких заговоров не строит, на это ни у кого нет ни желания, ни времени. Есть желание, и все ищут время и возможности, чтобы созидать во благо народов своих стран. Nadie está buscando conspirar contra otros países. Espero que haya sido algo dicho en sentido figurado por Donald Trump, decía Dmitry Peskov. No, obviamente. ¿Quién podría pensar que Rusia puede tramar algo contra Ucrania, contra Moldavia, contra Georgia, contra Finlandia, contra cualquiera de los países contra los cuales viene conspirando desde hace tantos años? ¿O quién podría pensar que China tiene algo contra Taiwán, contra, por ejemplo, contra Filipinas, contra los países con los que ha tenido tantas disputas, ¿no? Bueno, está bien, es parte obviamente del juego político, son mensajes muy fuertes, insisto, los que esta semana hemos podido ver desde China. Hay un mundo no occidental que se está coordinando y que está trabajando de forma mancomunada y no es necesariamente para el bien común, quizás sí para el bien de ellos.